Hay semanas en los mercados en los que una sola frase mueve miles de millones de dólares. Esta fue una de esas semanas, pero no por una decisión de la Fed, ni por un dato de empleo sorprendente. Fue por una pausa, por un anuncio de Trump que nadie terminaba de creer del todo, pero que el mercado no podía ignorar. La suspensión por 2 semanas de los ataques contra Irán, condicionada a lo que ocurra con el estrecho de Hormuz. Y ahí está el nudo. No es paz, no es guerra, es algo mucho más difícil de procesar. Una tregua condicional en medio de un conflicto que ha subido el petróleo casi un 80%, solo en el 2026, que ha lanzado el WTI por encima de los $116 en sesiones de alta tensión y que ha empujado el VIX hasta territorios de alarma. La gran pregunta no es si Trump está improvisando o ejecutando. La gran pregunta es esta: ¿por qué los mercados siguen sin derrumbarse mientras que el conflicto más relevante para la energía global sigue abierto? Porque ahí está el verdadero conflicto de esta historia. Y para entenderlo hay que ir a mirar los datos. Para que la historia tenga sentido hay que entender dónde estamos. El petróleo Brent acumula una subida del 78.57% en lo que va del 2026. El WTI supera el 94% de revalorización en el mismo periodo. Esos no son movimientos normales, esos son movimientos de crisis energética con impacto estructural. El arranque del 2026 fue relativamente controlado. En enero el S&P 500 cotizaba cerca de los 6.858 puntos y el Nasdaq mostró resistencia técnica. Pero en marzo los índices cayeron a mínimos del año. El Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq retrocedieron entre 0.6% y 0.9% en una sola sesión, mientras que la guerra escalaba y el miedo a una crisis energética crecía. Y en ese contexto, el VIX, que a principios de año promedió 18.4 puntos y que fue tan bajo como 17.2 en enero, empezó a subir con fuerza hacia zonas de 22 y 25 puntos, conforme la tensión en Oriente Medio se intensificaba. El mercado llevaba semanas leyendo un mismo titular: peligro. Y entonces llegó la semana que analizamos hoy. La semana fue un laboratorio perfecto de lo que ocurre cuando el precio de los activos tiene que procesar mensajes opuestos en menos de 48 horas. Primero llegó el alivio. Trump sugirió en 2 o 3 semanas que Estados Unidos se retiraría de Irán. El mercado respondió con fuerza inmediata. El Nasdaq subió en un 3.8% en la sesión, el S&P 500 avanzó un 2.9% y el Dow Jones sumó un 2.5%. Eran números que reflejaban no solo optimismo, sino la rapidez con la que el mercado puede revertir semanas de castigo cuando percibe que el peor escenario pierde fuerza. Pero entonces llegó el jueves santo. Trump endureció el tono y habló de una ofensiva militar a gran escala. El petróleo respondió de forma vertical. El WTI subió un 12% en la sesión, el Brent un 8%. Ahí estaba la lectura de crisis energética máxima. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Las bolsas americanas, aunque bajaron al abrir, giraron al alza al cierre. El S&P 500 acabó subiendo un 0.18%, el Nasdaq un 0.11% y el Dow Jones solo cedió un simbólico menos 0.13%. ¿Cómo puede el petróleo dispararse un 12% mientras que las bolsas colapsan? Ahí está la clave de todo. Al cierre semanal, los números cuentan una historia diferente a la del miedo. En Europa, el Eurostoxx subió un 3.4%, el CAC un 3.3%, el MIB italiano un 5.2%, el IBEX un 4.5% y el DAX un 3.9%. En Estados Unidos, por su parte, el S&P 500 avanzó 3.4%, el Dow Jones casi un 3%, mientras que el Russell 2000 un 3.3%. El Nasdaq fue el que lideró con un 4.4% de subida semanal. Y el índice del miedo, el VIX, cerró la semana en 25.3 puntos. ¿Alto? Sí, pero muy por debajo de los 30 puntos que se alcanzaron en las sesiones de mayor tensión al inicio del conflicto. Eso es lo que en análisis de mercado se llama una señal divergente. La narrativa pública dice catástrofe, los precios dicen hay riesgo, pero no pánico estructural. Y cuando la narrativa y el precio divergen de forma sostenida, el mercado suele tener la razón. El petróleo es hoy el activo que mejor refleja la tensión del conflicto.
Hoy, 7 de abril del 2026, el Brent cotiza en $108,23 por barril, mientras que el WTI a $111,70. Ambos cediendo ligeramente frente al cierre anterior, mientras que el mercado espera novedades sobre el estrecho de Hormuz. Pero hay que poner esos números en perspectiva. En lo que va del año, el Brent ha subido un 78% y el WTI un 94%. Y aquí hay una anomalía técnica que vale la pena subrayar. En condiciones normales, el Brent, la referencia europea, cotiza por encima del WTI, la referencia americana. Esa es la norma histórica. Pero esta semana el Brent cerró una sesión en $109,20, mientras que el WTI llegó a $112, su mayor nivel desde junio del 2022. El WTI por encima del Brent no es habitual. Es, en términos estadísticos, una anomalía que el mercado todavía está procesando. Y la explicación más lógica es que el mercado americano está incorporando una prima adicional de riesgo por la posibilidad de que el conflicto de Hormuz afecte las rutas de suministro hacia Europa de forma asimétrica. Y eso tiene implicaciones directas sobre inflación, tipos y sobre el crecimiento. Ahora la nueva noticia de hoy. Aquí entra el giro que cambia el tono de este análisis. Trump acaba de anunciar hace pocas horas la suspensión de los ataques contra Irán durante 2 semanas, condicionando la tregua a la apertura o reapertura del estrecho de Hormuz. No es la primera pausa de este conflicto. Ya hubo suspensiones anteriores de 5 y 10 días en marzo y en cada caso el mercado respondió de forma similar. Cuando Trump suspendió los ataques por 5 días a finales de marzo, el Brent se desplomó y las bolsas rebotaron con fuerza. Cuando amplió la pausa otros 10 días, el patrón se repitió. Caída del crudo, alivio en renta variable, reducción temporal de la volatilidad. El mercado tiene ese patrón aprendido, pero esta vez el escenario es diferente en un aspecto clave. El petróleo está más caro, el conflicto dura más semanas y la condición sobre Hormuz sigue sin resolverse. Eso significa que el alivio puede ser real, pero su duración depende de una variable que Trump no controla del todo. La reapertura efectiva de un estrecho por el que pasa aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo. ¿Y cómo va a reaccionar el mercado hoy? La reacción del mercado confirma exactamente ese patrón de alivio condicionado. El S&P 500 avanzaba 57,78 puntos, que es equivalente a un 0,89% hacia los 6.586. El Dow Jones sumaba 322 puntos, un 0,70% por encima. Las bolsas están comprando la pausa y al mismo tiempo el petróleo cede ligeramente. El Brent baja un 1,4%, mientras que el WTI un 0,63%, aunque el WTI llegó a tocar los $116 en máximos intradiarios antes de ceder y sigue cotizando en los $111,70. Esa combinación, bolsas arriba y petróleo marginalmente abajo, es exactamente la lectura de alivio táctico que el mercado ha ejecutado en cada pausa anterior de este conflicto. Pero hay que leer el matiz. El petróleo no se está derrumbando, solo está corrigiendo levemente desde niveles históricamente altos. Eso significa que el mercado no está descartando la posibilidad de una nueva escalada. Está comprando tiempo, exactamente como Trump parece estar haciendo. Aquí un punto que es fundamental para entender por qué las bolsas no han colapsado pese a un petróleo casi 80% más caro en este año. Durante décadas la fórmula era sencilla. Sube el petróleo, sube la inflación, suben los tipos, se comprimen los múltiplos y caen las bolsas. Ese modelo funcionó en los años 70, en los 90 y en el 2008. Pero la economía actual tiene estructuras diferentes, muy distintas. Las empresas han diversificado fuentes de energía. La intensidad energética por unidad de PIB en las economías desarrolladas ha caído significativamente desde los años 80. El sector tecnológico, que hoy pesa más del 30% del S&P 500, no tiene la misma sensibilidad directa al precio del crudo que el sector manufacturero o de transporte. Por eso, el Nasdaq puede subir un 4,4% en una semana en que el WTI sube un 12% en una sola sesión. No es que el petróleo no importe, es que su canal de transmisión a la economía real es menos inmediato y menos lineal que antes. Eso no elimina el riesgo, lo pospone y el mercado, que trabaja con probabilidades, está descontando precisamente eso, un riesgo real pero no inmediato ni inevitable.
Más allá del conflicto, hay datos económicos que explican por qué el mercado no ha entrado en modo de pánico estructural. En marzo, la economía estadounidense creó 178.000 empleos, superando las expectativas, después de un pésimo febrero en el que se destruyeron casi 100.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo bajó al 4.3%. Esto no es un mercado laboral en recesión. La inflación en la zona euro se sitúa en el 2.5%, un nivel incómodo pero manejable. El galón de gasolina en los Estados Unidos subió a $4, el nivel más alto desde agosto del 2022, que es una presión real sobre el consumidor, pero no es $5 o $6 que implicaría una crisis energética completa. Y el S&P 500, aunque sigue por debajo de su media móvil de 200 sesiones, cotiza hoy en 6.586 puntos, lejos del soporte crítico de los 6.100 puntos, que sería la señal de alarma técnica real. En síntesis, el mercado tiene motivos para estar nervioso, pero también tiene motivos para no haberse rendido todavía. Llegados a este punto, la tesis de fondo se vuelve mucho más clara. Trump ha suspendido los ataques antes. Lo hizo 5 días. Luego, 10 días, ahora 2 semanas. En cada caso, el mercado ha rebotado temporalmente y el crudo ha corregido. Y en cada caso, el conflicto ha vuelto a tensarse. Eso puede interpretarse de 2 maneras. La primera, Trump no tiene una estrategia clara y está improvisando en función de las presiones del momento. La segunda, Trump está usando la incertidumbre como herramienta de negociación, manteniendo al mercado y a Irán en un estado de alerta controlada para extraer concesiones sin llegar nunca al punto de ruptura total. Los resultados hasta ahora son ambiguos, pero hay un dato que no miente. En cada pausa las bolsas han rebotado y en cada escalada el petróleo ha subido, pero las bolsas no han colapsado. Ese patrón repetido sugiere que el mercado ha aprendido a leer el juego de Trump como un ciclo de tensión y alivio, no como una crisis terminal. Y mientras que el mercado sigue leyendo así, la estructura de los precios se mantiene. Para no quedarse en lo narrativo, los niveles concretos que hay que vigilar son estos. El S&P 500 debería tener un nivel de referencia inmediata en la media móvil de 200 sesiones. Mientras que el índice siga por debajo, el sesgo técnico es de debilidad. La zona de 6.500 puntos representa una posible base de consolidación. Si hay deterioro adicional, el soporte crítico que señala el análisis técnico está en torno a los 6.100 puntos. Por su parte, el petróleo, el WTI en $111 y el Brent en $108 son los niveles actuales. Una caída sostenida por debajo de los 100 en el Brent sería la primera señal de que el mercado está descartando de verdad el escenario de crisis energética prolongada. Mientras siga por encima, la prima de guerra permanece activa. En cuanto al VIX, la zona de 25 puntos es un nivel de alerta sostenida, pero no de pánico extremo. Si baja hacia los 20, el mercado estará diciendo que recupera confianza. Si sube hacia 30 o más, el mercado estará diciendo que algo se ha roto y que hay que tener cuidado. Esta semana el análisis no puede concentrarse solo en Irán. Hay 5 variables que van a moldear la dirección del mercado en los próximos días. La primera, la respuesta de Irán sobre Hormuz, la condición sobre la que descansa la tregua entera. Sin reapertura del estrecho, la pausa se convierte en un callejón sin salida. La segunda, el comportamiento del petróleo en las próximas 48 horas. La tercera, el S&P 500 frente a su media de 200 sesiones. Reconquistar ese nivel sería una señal técnica positiva relevante. La cuarta, las actas de la última reunión de la Fed y el dato del PCE deflactor que revelará si la inflación energética empieza a filtrarse en las expectativas de los tipos. Y quinta, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que mostrará si el mercado americano medio ha empezado a cambiar su comportamiento de gasto por culpa del conflicto. Si esas 5 variables apuntan en la misma dirección de mejora, el mercado tiene argumentos para construir una base sólida. Si algunas se tuercen, la volatilidad puede volver con la misma rapidez con la que apareció moderarse. La conclusión de todo esto es más matizada que cualquier titular. El mercado no está ignorando el riesgo, lo está midiendo y por ahora su medición dice que el petróleo al 94% de revalorización en el año no ha bastado para destruir la narrativa de crecimiento. Dice que el empleo americano sigue creando puestos de trabajo incluso en medio del conflicto. Dice también que el VIX a 25 puntos refleja miedo real, pero no pánico definitivo. Y ahora dice algo más, que la pausa de 2 semanas de Trump reduce la probabilidad del peor escenario inmediato, aunque no lo elimina. El S&P 500 cotiza en 6.586.
El petróleo cede levemente, pero eso es lo que hace que el mercado, cuando recibe una señal de alivio condicional, diga que no celebra, no colapsa, sino que respira. Y el mercado, respirar también es una forma de resistencia. La clave en las próximas 2 semanas no será predecir si Trump cumple la tregua o la rompe. La clave será seguir las 5 indicaciones que hemos señalado y leer si el mercado está construyendo suelo o solo ganando tiempo antes de un nuevo shock. Porque una cosa es una pausa y otra muy distinta es una solución. Mientras que Hormuz siga cerrado, el riesgo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Nos vemos en el próximo video de Renta 4 Global Fiduciario. Espero que les haya gustado y que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un gran like. Chao.